Marciano Fanfics Teorías. Suscríbete al canal. Teoría Fanfic Novela. Reencarnado en Frozen con un sistema mágico. Parte 6. Capítulo 69. En ese instante, un pequeño punto negro apareció de repente en el horizonte lejano. Anna lo vio con claridad. Eran Al y Elsa. Elsa se aferraba con fuerza a Al. Anna estaba un poco confundida. En su opinión, Elsa no debería ser tan desinhibida. ¿Qué demonios había pasado? En el cielo. Al estaba llevando a Elsa de regreso a Arendelle cuando divisó a los dos hombres que había visto en la tienda. Había otro hombre con ellos, que parecía ser el líder de la guardia, justo detrás de ellos. Dado que se dirigían hacia el castillo de hielo, Al decidió no perseguirlos. Primero, porque no podía liberarse debido al estado actual de Elsa, y segundo, porque había dejado algunos preparativos dentro del castillo de hielo que deberían ser suficientes para retenerlos durante un tiempo. Al. Al. Gritó Elsa desde sus brazos, con la mirada perdida en sus pensamientos. Al negó con la cabeza con impotencia. En aquellos tiempos, las ilusiones eran más adictivas que las drogas. No sabía cómo era la ilusión de Elsa, pero en tan solo un instante, su nivel de afecto había subido a 97, algo aterrador. Caronte ya debe haberlo solucionado todo, ¿verdad?, pensó Al, apresurándose hacia el castillo para evitar cualquier otro problema imprevisto. Así pues, al llegar al castillo, vio a Anna. Como Anna estaba bien, significaba que las precauciones que había tomado habían funcionado. Caronte, en efecto, no le había defraudado. Se preparó para descender. Hermano Al. Al ver a Al bajar con Elsa, Anna corrió directamente hacia ellos. Al sonrió y caminó con Elsa en brazos hacia Anna. Para su sorpresa, la sonrisa tonta de Elsa se transformó de repente en una expresión feroz, y lanzó un rayo de magia de hielo directamente al corazón de Anna. Fuego. Al ver que la situación era grave, Al usó rápidamente magia de fuego. Hoy estaba resultando ser un día complicado, 3 tipos de recursos usados en un solo día. Por suerte, Al no había descuidado su entrenamiento a lo largo de los años. La magia del fuego actuó con rapidez y bloqueó el hielo. Anna fue salvada antes incluso de que tuviera tiempo de reaccionar. Justo cuando Al estaba a punto de ver cómo estaba Elsa, Anna se desplomó repentinamente al suelo. Anna. Al verla caer, a Al no le importó nada más y trató de correr hacia ella. Sin embargo, Elsa lo sujetó con fuerza entre sus brazos, impidiéndole avanzar. ¿No me dejas ir allí? Anna parece tener mucho dolor, le preguntó Al a Elsa. Después de todo, Anna seguía retorciéndose en el suelo tras la caída. Algo andaba muy mal. Al oír esto, la expresión del rostro de Elsa cambió de nuevo, de feroz a confusa, luego a afligida, y finalmente, soltó a Al mientras las lágrimas corrían por su rostro. En cuanto fue liberado y se aseguró de que Elsa estaba a salvo, Al corrió al lado de Anna. La tomó en sus brazos, observándola y examinándola detenidamente. Ni rastro de magia. No había caído en una ilusión. No había nada allí, ¿por qué estaba así? Al pensó y recordó el sistema, inmediatamente preguntó. Mumu, ¿qué está pasando ahora? Maestro. Anna parece haber sido víctima de una maldición, respondió Mumu de inmediato. ¿Una maldición? ¿De dónde salió esta maldición? ¿Qué es esto? ¿Fue Elsa? Al escuchó la respuesta de Mumu sin comprender, hasta ahora todo parecía estar bajo control. Sí, amo. He detectado que Elsa lleva una maldición muy poderosa en su interior, dijo Mumu. ¿Por qué pasó esto? Claramente cambié su destino, gritó Al, mirando a Anna y Elsa, inconscientes y llorando inmóviles a lo lejos. ¿Cómo pudo pasar esto? Maestro, esto es algo por lo que Elsa necesita pasar a medida que crece, porque ella es la elegida de la voluntad del mundo. Aunque el destino de Elsa se ha visto alterado por tu culpa, siempre ha llevado consigo lo que la voluntad del mundo le ha otorgado, así que no puede escapar de ello, explicó Mumu con paciencia. ¿Qué le había concedido la voluntad del mundo? ¿Magia de hielo innata? Murmuró Al. Por fin comprendió por qué el sistema le había arrebatado su magia innata de antemano. Era una medida de precaución. No es de extrañar que Al no pudiera cambiar esa ventisca por mucha magia que usara. Pensaba que se debía a una falta de poder, pero en realidad contenía el poder de la maldición. Entonces, ese ataque de Elsa, en un momento de furia, ¿tenía el poder de la maldición? ¿Qué clase de ilusión podría llevarte a atacar a tu amada hermana, Elsa? Mumu, ¿hay alguna solución? Preguntó Al rápidamente. Dado que el sistema podía identificarlo, seguramente debía haber una manera. Maestro, existe. La maldición de Anna solo puede romperse con el beso del amor verdadero, lo mismo ocurre con Elsa, dijo Mumu. Entonces me ocuparé primero de Anna. Al ver que el cabello de Anna comenzaba a ponerse blanco, Al se preparó para besarla y romper la maldición primero. Espera, maestro, no puedes hacer eso ahora. Mumu lo detuvo rápidamente justo cuando estaba a punto de besarla. ¿Por qué? Ahora solo yo puedo, y sabes que no soy el hijo biológico del rey Agnar, no tengo ningún vínculo de sangre con ellos, gritó Al. Ser interrumpido mientras intentaba salvar a alguien, naturalmente, lo irritaba. Capítulo 70. ¿Por qué me detuviste? Preguntó Al. Porque el maestro no cumplió con los requisitos, respondió Mumu con sinceridad. Imposible, mi amor por ellos no puede ser suficiente, dijo Al, realmente no esperaba esa respuesta. Maestro, lo has logrado, pero eres diferente. Necesitas que ellos también te amen al 100%. Eres alguien que no pertenece a este mundo, así que las reglas son diferentes, explicó Mumu. Entonces, su nivel de afecto hacia mí también tiene que ser del 100%, preguntó Al. Sí, maestro. ¿Y de dónde esperas que lo consiga ahora? Están inconscientes. Y los niveles de afecto no suben tan fácilmente. Exclamó Al, era imposible. Elsa acababa de llegar a 97 y no subiría en un buen rato, y Anna ya no era una opción. ¿Qué hacer? Por eso, en momentos como estos, hay que confiar en el sistema. Normalmente, el sistema tiene 2 o más métodos, no te preocupes, maestro, dijo Mumu, infundiendo esperanza a Al. ¿Qué hago? Dímelo ahora, dijo Al con ansiedad, pues sentía que Anna no podría resistir mucho más.
Simplemente intercambia todas tus monedas mágicas en el sistema por el decreto de transferencia de maldiciones y el decreto de supresión de maldiciones, sugirió Mumu. Cambia ya. A Al no le importaba nada más y realizó el cambio de inmediato, sin preocuparse por cuántas monedas le descontaba el sistema. Lo único que quería era que Elsa y Anna sobrevivieran. Muy bien. Ahora, maestro, solo tienes que colocar los 2 decretos rojos sobre Elsa y Anna y aplastar el decreto azul oscuro, indicó Mumu. En ese mismo instante, aparecieron 3 platos en la mano de Al, uno azul y 2 rojos. Al rápidamente colocó un plato rojo sobre Anna y corrió al lado de Elsa, colocándole el otro. Luego, se preparó para romper el plato azul. Sin embargo, por alguna razón, Elsa se acercó de repente, lo besó y las lágrimas no dejaban de caer. Al le secó las lágrimas con la mano, la soltó y le sonrió. Sin importarle si ella lo entendía o no, dijo, no es nada grave, lo importante es que los 2 estéis bien. Luego destrozó el cartel azul. Las placas rojas sobre Elsa y Anna brillaron y comenzaron a absorber algo de sus cuerpos. Esta vez Al vio con claridad, era humo negro. El de Anna era fino y ligero, mientras que el de Elsa era denso y oscuro. ¿Es este el poder de la maldición? Al observó el proceso. ¿Estás seguro de que es una maldición? ¿Así de simple? No podía hacer mucho, solo observar todo en silencio. Poco después, el plato de Anna dejó de absorber el humo, seguido por el de Elsa. Los 2 platos salieron disparados hacia Al, hechos añicos, y el humo negro se dirigió directamente hacia su cuerpo. Majestad. Justo en ese momento, apareció Caronte, trayendo consigo al grupo de invitados que Hans había rescatado. Presenció la escena y gritó, intentando correr hacia adelante para proteger a Al. No te acerques más. Al hizo un gesto con la mano, indicándole a Caronte que retrocediera, pues presentía que aquello estaba a punto de terminar. En medio de la multitud, Hans observaba y de repente tuvo una idea. Si interrumpo esto, ¿morirá este chico? Hans tenía razón, presentía que ese idiota de Beck fracasaría, así que puso en marcha su propio plan. Lo que no esperaba era que el gran espectáculo que pretendía usar para ganarse la simpatía de todos se arruinara. Ya fuera su gente o la de Beck, todos fueron capturados por Caronte y sus hombres, frustrando así sus planes. Sin otra opción, tuvo que unirse a la multitud. Pero al ver a Al en ese estado, pensó que tal vez era su oportunidad para matarlo. De esa forma, el fracaso de la misión no sería culpa suya, incluso podría decir que había matado a Al tras sufrir humillaciones y cosas por el estilo. Cuanto más lo pensaba, más factible le parecía. Pero, justo cuando estaba a punto de atacar, todo terminó. Así es, se acabó. Usando el poder de los objetos del sistema, Al logró transferir la maldición de Elsa y Anna a sí mismo. No sintió nada malo, solo le apareció una marca negra en forma de copo de nieve en la nuca. Maestro. Ahora aplasta este decreto de supresión amarillo, o la voluntad del mundo descubrirá el sistema. Dijo Mumu apresuradamente. Había sido difícil cortar la conexión con la voluntad del mundo, no podían permitir que regresara. De acuerdo. Al rompió el plato y se liberó una oleada de energía pura, que se concentró en la nuca de Al. El copo de nieve, que antes era completamente negro, se había vuelto mitad azul oscuro y mitad morado. ¿Su Alteza? Una voz devolvió a Al a la realidad. Capítulo 71. Al oír que alguien lo llamaba, recobró el conocimiento y vio a Caronte a su lado, mirándolo con preocupación. Al no le prestó mucha atención a eso y fue primero a ver cómo estaba Anna. Parece que funcionó. Su cabello volvió a su tono rubio fresa y sus labios recuperaron su color original. Esto finalmente tranquilizó a Al. Luego volvió a mirar a Elsa, que permanecía de pie, inmóvil y sin expresión. Esperaré a que el devorador mágico se cargue y luego decidiré qué hacer. ¿Cómo está la situación? Preguntó a la Caronte mientras se acercaba a Elsa llevando a Anna en brazos. Majestad, todo salió bien. Todos los guardias que dejó el enemigo fueron reemplazados por nuestros hombres, y todos los huéspedes fueron rescatados, pero no fuimos nosotros quienes los rescatamos, informó fielmente Caronte. No fuimos nosotros. Entonces, ¿quién fue? Al tomó la mano de Elsa con una mano y cargó a Anna con la otra. Al escuchar el relato de Caronte, arqueó una ceja con interés. Dijeron que era un hombre llamado Hans. Afirma ser de las Islas del Sur y representar a su padre para las felicitaciones. Ya hemos identificado a los responsables. Son de las Islas del Sur y son. Sharon explicó detalladamente a Al, aclarando los puntos principales antes de que se acercaran a los invitados. Beck y Hans, 2 magos, la conspiración de las Islas del Sur, la búsqueda de una amatista. Al reflexionó un momento. ¿Acaso buscaban su objeto de identificación? Pero no lo llevaba consigo. Desconocía si el rey Agnar y la reina Iduna se lo habían llevado. Monstruo. Al ver que Al se acercaba con Elsa, el duque de Besselton se escondió asustado detrás de los 2 guardias que había traído. Cuando escaparon, lograron recuperar sus armas. Como era de esperar, al oír el grito, todos los presentes adoptaron de inmediato una postura de combate. Al fin y al cabo, durante su huida habían visto claramente aquellas estatuas de hielo y no querían acabar igual. Chicos. Todo está bien, las cosas no son como piensan, dijo Al, saludándolos con una sonrisa. Majestad, este asunto no se puede explicar en 1 o 2 frases. Díganos, por favor, ¿sabía ya que este monstruo usaba magia? Una voz se alzó entre la multitud, animando a los demás. Eso es. Te exigimos una explicación. La multitud comenzó a agitarse. Nadie se percató, sin embargo, de que una silueta se escabullía, dejando atrás al grupo. Era Hans, las palabras de incitación de hacía unos instantes eran suyas. Dado que las cosas habían llegado a este punto y el plan había fracasado, se aseguraría de dejar un gran problema. Ya estaba pensando en cómo abandonar a Arendelle, en cuanto a Beck, le daba igual, que muriera si tenía que morir. Majestad, esto. Caronte se mantuvo a un lado, listo para avanzar con los guardias en cuanto Al diera la orden de captura. ¡Qué fastidio! Parece que tendré que usar este movimiento, dijo Al. Al instante siguiente, sus pupilas se volvieron negras de repente y su mirada se clavó en la multitud. Esto fue una ilusión mágica de nivel medio, en modo de ataque grupal. También es un mons. El duque de Besselton, al ver los ojos completamente negros de Al, se quedó paralizado antes de poder terminar la frase.
Él era el principal objetivo de Al, gritaba por cualquier cosa, era tan aburrido. Entonces, antes de que pudieran reaccionar, Al hizo que todos cayeran en la ilusión simultáneamente. Muy bien, organízalo todo y llévalos al Hotel Real, ordenó Al a Caronte. La ilusión que había creado solo se disiparía a la mañana siguiente. Hasta entonces, no solo olvidarían lo sucedido aquella noche, sino que también sentirían que habían participado en el banquete más inolvidable de sus vidas. Hans intentaría coaccionarlos, y Al haría lo mismo, pero de esta forma el plan de Hans se desmoronó. Hablando de Hans, por cierto, encuentra a ese tal Hans del que hablaron. Quiero verlo, dijo Al, sin saber que Hans ya se había escapado. Luego llevó a Elsa y a Anna a las profundidades del castillo. Los alojó en su habitación. Por supuesto, el lugar ya estaba limpio y las 5 estatuas de hielo habían sido retiradas. Aunque aún estaba un poco desordenado, era aceptable. Miau. Justo después de acostar a Elsa y Anna en su cama, Al oyó un maullido. Al darse la vuelta, vio que Ari estaba en el alféizar de la ventana. Ya lo sé, tendrás tu pescado seco. Al miró al gato con una leve sonrisa. Esta vez lo había hecho muy bien. Ari dejó escapar un maullido de satisfacción, saltó por la ventana, pasó junto a él y regresó a su camita. Al sonrió, despreocupado. Así pues, se preparó para marcharse. Ya no había problemas en el castillo, pero aún quedaba mucho por hacer en el castillo de hielo. ¿Qué sorpresa dejaría tras de sí? Además, quería hablar con los 2 maestros que mencionaron y, como extra, preguntarle al príncipe Beck sobre la utilidad de la amatista. Con esto en mente, Al salió de la habitación y asignó guardias para que la vigilaran, luego fue a preguntarle a Charon sobre la situación de Hans. Sin embargo, lo que no se dio cuenta fue de que, en el momento en que salió de la habitación, Elsa, aún dentro de la ilusión, abrazó a Anna y dejó caer una lágrima. Capítulo 72. Al salió de la habitación y fue directamente a buscar a Caronte. Todavía tenía muchas ganas de ver con sus propios ojos cómo era el gran sinvergüenza de la película original. Sin embargo, para su sorpresa, Caronte le informó de que Hans no se encontraba entre la multitud. Este tipo es muy listo. Cuando se dio cuenta de que la situación era grave, huyó de inmediato. Es normal, después de todo, en la película original aguantó todo hasta el final antes de mostrar su verdadera naturaleza. Un poco de astucia es de esperar. Majestad, ¿qué haremos ahora? Preguntó Caronte desde un lado. No te preocupes, llévame primero a la mazmorra. Todavía hay muchos habitantes de Arendelle que no han sido liberados, dijo Al. Originalmente, pensaba correr directamente al castillo de hielo, pero recordó que cuando la magia de Elsa se descontrolaba, parecía congelar a los habitantes que estaban fuera del castillo. No hay vuelta de hoja, el error de la hermana le corresponde al hermano solucionarlo. Sí. Dijo Caronte, guiando a Al hacia la mazmorra. SHH. Al suspiró al llegar y ver la escena, se quedó atónito por un momento. En ese instante, solo tenía ojos para Elsa y Anna y no se había percatado de la cantidad de residentes que Elsa había congelado. Ahora que lo veía, eran muchos. Afortunadamente, Al los examinó y vio que estas personas no estaban afectadas por ningún poder maldito, de lo contrario, Al habría muerto de tanto llorar. Una vez confirmada la situación, Al supo qué hacer. Solo tenía que usar su propia magia de hielo para destruir la magia de Elsa. Era bastante sencillo. Con un movimiento de su mano, algunas estatuas de hielo cercanas comenzaron a mostrar pequeñas grietas. Al avanzó hacia el interior usando su magia, hasta que finalmente logró romper la magia de hielo que protegía a todos los residentes. Al observar cómo los aldeanos se recuperaban uno a uno, Al le entregó una esfera a Caronte. En su interior había una ilusión mágica de bajo nivel, era un pequeño artefacto que él mismo había desarrollado, capaz de almacenar magia temporalmente, y resultaba bastante útil. Y esto de aquí, en cuanto todos se hayan descongelado por completo, tíralo al suelo. Volverán a casa solos, no tienes que preocuparte por ellos, ordenó a la Caronte. Estas personas desconocían el funcionamiento interno, así que una ilusión de bajo nivel bastaría. Pero tenía asuntos más importantes que atender, así que no podía esperar más y le encomendó la tarea a Caronte. Tenía plena confianza en el trabajo de los trolls. Comprobó sus niveles de maná y vio que había consumido más de la mitad, pero por suerte tenía el collar de regeneración de maná, de lo contrario, no sabría qué hacer a continuación. Sin más dilación, tras confiar el castillo a Caronte, partió hacia el castillo de hielo. En el castillo de hielo, Beck, acompañado por Miro y Romy, ya había llegado al lugar. Dios mío. ¿Acaso fue esa niña la que construyó esto hace un momento? Exclamó Beck, incrédulo, al ver el castillo de hielo en la montaña frente a él. Llevaban años infiltrándose en Arendelle, y este lugar nunca había tenido este aspecto. Por un instante, Beck comenzó a hacer planes mientras contemplaba el castillo de hielo. Rugido, como si presintieran la presencia de intrusos, las puertas del castillo se abrieron de nuevo. Eran gigantes de hielo otra vez, pero esta vez eran 2. Tras abrir la puerta, se abrieron paso y apareció Elsa. Los ojos de los hermanos Miro y Romy se abrieron de par en par, que esto era imposible. ¿Y Elsa, dices? Serás mía, dijo Beck, al ver la belleza de Elsa. La miró fijamente y murmuró con una sonrisa algo lasciva. Miro, siento claramente que nuestra ilusión aún no se ha desvanecido. ¿Qué está pasando?, preguntó Romy en voz baja, apoyando a Miro. Yo tampoco lo sé, no te preocupes por eso ahora. Deja que ese príncipe nos abra el camino, dijo Miro. Y además, puede que la flor de papel de la eternidad se encuentre dentro de este castillo, dijo Miro con astucia. Si no fuera por eso, ¿para qué molestarse? En cualquier caso, solo querían la gema púrpura, la flor de la eternidad sería suya. Rugido. Los 2 gigantes de hielo rugieron y saltaron a través del abismo, bloqueando la entrada de la escalera de hielo. Elsa permaneció en la puerta, observándolo todo en silencio. Todos, escuchen mis órdenes. Arrojen a esos 2 grandulones al abismo. Y gritó Beck. Era astuto y sabía que sus guardias no podrían derrotarlos en combate directo, así que la única opción era arrastrarlos hasta el precipicio. Al oír la orden, algunos guardias avanzaron con lanzas y escudos. Otros permanecieron en sus puestos, esperando órdenes. ¿Y bien? Beck se acercó a los hermanos Romy y Miro, hablando con un tono superior. Después de todo, esos 2 habían sufrido una amarga derrota a manos de los gigantes de hielo. Los hermanos no le prestaron atención, limitándose a observar el desarrollo de la batalla.
Ignoraron a Beck, pero él no dijo nada, simplemente observó. En un momento de distracción, uno de los gigantes de hielo fue derribado por los guardias. El animal retrocedió tambaleándose y acabó cayendo al abismo, haciéndose añicos. Tras eliminar a uno de ellos, el gigante restante quedó rodeado al instante. Aprovechando su superioridad numérica, los guardias le cortaron las piernas y lo empujaron también por el precipicio. Al ver la escena, Elsa se refugió dentro del castillo. Beck sonrió victorioso al ver la escena y entró directamente con sus guardias. Miro también instó a Romy a seguirlos. Tras entrar con los guardias, Beck no vio a nadie. Intuía que algo andaba mal, pero, por alguna razón, las puertas del castillo se cerraron de golpe y un montón de pequeñas esferas cayeron del techo. Beck miró fijamente, sus pupilas se dilataron y se transformó magníficamente en una estatua de hielo, junto con los guardias que había traído. Los recordó, eran las esferas que habían congelado a sus 5 guardias tiempo atrás. Desafortunadamente, ya era demasiado tarde para escapar. Fuera del castillo, los hermanos Romy y Miro seguían sin saber nada. Capítulo 73. De camino al castillo de hielo, una leve sonrisa se dibujó en la comisura de los labios de Al. Una ventaja de estas esferas mágicas es que, en el momento en que se activan, puedes sentirlas, tal como ya había sentido a Caronte usar la esfera mágica que había dejado atrás. Y en ese mismo instante se utilizaron varias docenas de esferas más. Parece que ya han empezado a actuar, pensó Al, acelerando el paso, ya casi había llegado. Quizás debido a que eran tantos, su velocidad no era tan rápida como la de Al. Miro, ¿qué está pasando? Romy apoyó a Miro, y acababan de llegar a la puerta del castillo de hielo, sin tener la más mínima idea de la situación actual. No lo sé, pero desde luego no es algo sencillo. Miro se enderezó, rechazando el apoyo de Romy, y se preparó para seguir adelante y evaluar la situación. Miro se acercó e intentó empujar la gran puerta, pero se dio cuenta de que no se movería ni un centímetro. Miro, no siento a nadie ahí dentro. Gritó Romy a sus espaldas. Acababa de intentar usar su habilidad, pero no había encontrado señales de presencia humana en el interior. Al oír esto, Miro puso los ojos en blanco pensativo. Maldita sea, es una trampa, los han atrapado a todos, gritó, y comenzó a retroceder. En ese momento, no mostró ningún signo de debilidad, y corrió directamente hacia la escalera de hielo que servía de conexión. Romy, al ver que las cosas estaban realmente mal, no se preguntó por qué Miro podía correr tan rápido de repente, simplemente lo siguió. De repente, se dieron cuenta de que había alguien parado al pie de la escalera. Era Al. Por fin había llegado y ahora estaba de pie en un extremo de la escalera, observándolos a los dos huir desesperadamente. Oh, aún quedan 2. Al los miró con gran interés. Con un movimiento de la palma de la mano, una repentina ráfaga de viento que traía nieve condensó un gran martillo en su mano. Esta habilidad la desarrolló imitando las técnicas de glacial del juego de su vida anterior, la capacidad de transformar armas libremente. La diferencia radica en que, además del hielo, también podía transformar la nieve en armas. Miro, es ese niño, gritó Romy desde detrás de Miro. Y deja de gritar, no estoy ciego. Respondió Miro. Debido a la repentina aparición de Al blandiendo un martillo, los hermanos Miro y Romy dejaron de caminar. Al observar a los dos, que no se atrevían a hacer un movimiento en falso, Al sonrió y levantó su martillo, haciendo un gesto para golpear la escalera de hielo. Un momento, gritó Romy, pero Al parecía sordo y el martillo no se detuvo. Puedo contarte su plan y cómo salvar a tu hermana. En el momento crucial, fueron las palabras de Miro las que interrumpieron la acción de Al. El martillo se detuvo a escasos centímetros de su objetivo. Esto fue intencional por parte de Al. Quería perdonarlos, no solo para conocer el plan de las Islas del Sur esta vez, sino principalmente para descubrir qué cambios se habían producido en ese reino durante todos esos años. ¿Y cómo salvar a Elsa? Él tenía sus propios métodos y no se creería fácilmente lo que le dijeran. Al ver que Al se había detenido, los hermanos Romy y Miro suspiraron aliviados. Después de todo, solo eran magos de tipo mental, no eran buenos en nada más, y caer en ese abismo significaría una muerte segura. Menos mal que dejé unas bajo la manga, pensó Miro. Habla sin miedo. Te escucho. Si no quedo satisfecho, sufrirás una muerte terrible, dijo Al, mientras creaba una silla de hielo para sí mismo, se sentaba y cruzaba las piernas. En cuanto a la amenaza, ahora había un total de 5 martillos en el cielo, lo único que tenían que hacer era desobedecer para que los martillos cayeran y destruyeran la escalera. Por el informe de Caronte, ya había comprendido más o menos que esos dos hombres no eran buenos en el combate cuerpo a cuerpo, así que la situación era ahora favorable. Si morían, no sería una gran pérdida para él, a lo sumo, no conocería los detalles específicos de las Islas del Sur. En cualquier caso, tarde o temprano volvería a reclamar lo que le pertenecía. Somos magos contratados por las Islas del Sur, solo estamos aquí para ayudarlos a completar la misión, dijo Miro, mirando los 5 martillos en el cielo y luego volviéndose para hacerle una señal a Romy con los ojos. Comenzando así a traicionar a las Islas del Sur, después de todo, no eran leales a Charlic. Este último recibió la señal, asintió y se sentó. Yo soy Miro, él es Romy. Ese líder se llama Beck, es el segundo príncipe de las Islas del Sur. En otras palabras, la gente que está ahí dentro, si no me falla la memoria, ya deberían estar todos muertos, ¿verdad? Y dijo Miro, mientras hacía pequeños gestos con las manos. Al asintió sin confirmar ni negar nada, manteniendo la mirada fija en ellos. Esos pequeños movimientos no pasaron desapercibidos. Puesto que ya había sido víctima de su engaño anteriormente, ¿cómo no iba a desconfiar? Su mayor error fue no saber que él ya dominaba la técnica de ilusión mágica y que su nivel era el mismo que el de ellos, por lo tanto, se dio cuenta de inmediato de que estaban intentando usar juntos una técnica de ilusión mágica de nivel intermedio. Mumu, ¿estás segura de que al experimentar una ilusión mágica de nivel medio una vez más, podré profundizar mi comprensión de esta magia? Que esta fue la razón por la que Al lo supo y no los detuvo, porque Mumu le advirtió después de darse cuenta de su intención. Sí, maestro. Al oír la respuesta de Mumu, Al reanudó la observación de los movimientos de la pareja. ¿Y qué había del plan de las Islas del Sur? Ya lo sabía casi todo, si lo había oído o no, ya no importaba. Capítulo 74.
Mientras a los observaba, Romy se escondía detrás de Miro, absorta en algo desconocido. Por otro lado, Miro, que bloqueaba la visión de Romy, no hizo ningún intento por ocultar sus movimientos mientras revelaba gradualmente el plan para las Islas del Sur. Aunque no comprendía por qué aquel príncipe, que parecía no saber nada, poseía magia de hielo, eso no le impidió lanzar una ilusión mágica. Tampoco creía que el muchacho hubiera dominado esa técnica. Al observó cada uno de sus descarados movimientos y torció sus labios con desdén. ¿Acaso estos dos todavía necesitaban cooperar para crear una ilusión? ¡Qué patéticos! Mientras al escuchaba, fingiendo indiferencia, movió las manos a su espalda. Ya que todos ustedes mismos prepararon esta ilusión, disfrutémosla juntos. Aunque empezó más tarde, ¿a quién le importa cuando tienes trucos a tu disposición? No hay problema. Eso es, su plan. Romy, prepárate. Justo cuando Miro estaba a punto de hablar, cambió repentinamente su tono de voz. Romy, que estaba detrás de él, no dijo ni una palabra y salió de detrás de él. Los dos se detuvieron uno al lado del otro, haciendo un extraño gesto hacia él. Parecía algo ordinario, pero en ese instante el tiempo pareció detenerse. Al permaneció sentado en la silla, inexpresivo. Miro, ¿qué está pasando? Le preguntó Romy a Miro. Al fin y al cabo, él había sido quien había logrado el trabajo, y ahora eran libres, todo estaba bien. Maldita sea, ese chico se escondió muy bien, nos engañó a todos. Esa gente de las Islas del Sur también es un grupo de inútiles. En 18 años ni siquiera se dieron cuenta de que usaba magia. No es de extrañar que ese chico destrozara nuestra ilusión de bajo nivel tan rápidamente antes, así que esa era la razón. ¿Pero qué importa eso? Ahora ha caído en nuestra ilusión de nivel medio. Y fue derrotado por su propio exceso de confianza. Miro rió a carcajadas, creyendo que ya lo sabía todo. Sin embargo, no se percató de que los ojos de Al, sentado en la silla, se movían mientras los observaba con una sonrisa. Mediante una orden mental, los 5 gigantescos martillos de hielo y nieve se derrumbaron violentamente. La escalera se hizo añicos al impactar. ¿Qué? Que en el momento de la caída, se escuchó la voz incrédula de Miro. Eso es imposible. Se precipitaron al vacío, sus voces aún resonando por el barranco. Al se acercó al borde del abismo y miró hacia abajo. Como era de esperar, oscuridad total. ¿Qué es esta la ilusión de nivel intermedio? Al apretó los puños, sintiendo que nada había cambiado. Parecía idéntico a la realidad, pero Al podía percibir que este no era el mundo original, sino el mundo dentro de la ilusión. Eso se debe a que, mientras ellos creaban la ilusión, él no solo los arrastró al interior, sino que también tomó el control de la ilusión desde el primer instante. La ilusión que habían preparado era buena, controlarla seguía siendo un poco difícil, pero no importaba, podía aprovechar la oportunidad para aprender esta magia de la ilusión. Con eso en mente, Al también saltó desde el borde del barranco, desapareciendo igualmente en la oscuridad. El espectáculo acaba de empezar. Miro. ¿Qué es tu turno de entrar? ¿Por qué estás ahí parado? Rápido. Tan pronto como recuperó la conciencia, Miro escuchó esa voz en su oído. Entonces, en medio del letargo, sintió como si alguien lo estuviera escoltando a algún lugar. La luz del sol era un poco cegadora. Se acomodó un poco y abrió los ojos. Muy bien, nuestro retador ya está en su posición. Ahora, demos la bienvenida a nuestro campeón, el Coloso. ¿Qué? Al oír esto, Miro dio un respingo y empezó a mirar a su alrededor. Los gritos del público eran ensordecedores. Se dio cuenta de que, sin saber cuándo, llevaba puesta una armadura, sostenía una espada y un escudo, y estaba allí de pie. Conocía el lugar, era la arena de gladiadores más famosa de las Islas del Sur, mantenida gracias al apoyo de la realeza. Cada día, muchos hombres desesperados acudían allí para probar suerte, pues el éxito les reportaba una gran suma de dinero y la posibilidad de ser reclutados como caballeros por la familia real. Pero ahora surgía el problema. ¿Por qué estaba él allí? ¿Dónde estaba Romy? ¿Y el niño? ¿Por qué esto parecía la ilusión que habían diseñado para engañar al niño? Al otro lado, en las gradas, Al observaba a Miro en la arena y sonreía en silencio. Y menuda sorpresa, ¿eh? No esperabas caer en tu propia trampa, ¿verdad? Tras observar durante un rato, dejó de prestar atención a la arena y se giró hacia su entorno. Así que, estas son las Islas del Sur. Al reflexionó, desde que nació, jamás había visto cómo eran las Islas del Sur, ni siquiera había conocido a su padre biológico. Pero ahora, a través de sus impresiones y la ilusión que había construido, veía el reino por primera vez. ¿Cómo decirlo? Era un poco diferente de lo que había imaginado. No tenía la prosperidad ni el dinamismo de Arendelle, ni parecía un país común y corriente, pacífico, siempre parecía haber algo que no funcionaba. Tras pensarlo un rato, dejó de reflexionar sobre ello. En cualquier caso, volvería a todo eso en el futuro, así que ya se ocuparía del asunto más adelante. Lo que había que hacer ahora era resolver el problema que teníamos por delante y averiguar para qué querían, al final, la amatista. Su mirada volvió a la arena. Miro se esforzaba al máximo, blandiendo su espada para luchar contra otro hombre. Lo curioso era que este tipo, llamado Coloso, se parecía un poco a un gigante de hielo. Al entrar en la ilusión, Miro perdió su magia y adquirió la habilidad de luchar cuerpo a cuerpo. No estaba mal, pero estaba por ver cuánto tiempo podría resistir. A juzgar por sus recuerdos, estos hombres a los que tuvo que desafiar eran figuras reclutadas por la realeza después de que nadie más se atreviera a enfrentarse a ellos. Espero que hagan su mejor esfuerzo. Después de todo, morir en la ilusión y convertirse en un vegetal en la realidad fue una regla que ustedes mismos establecieron. Al se dio la vuelta y caminó hacia una puerta. Bien, es hora de ver al otro tipo. Marciano Teorías Fanfic. Capítulo 75. Al abrir la puerta, Al desapareció de la escena, a nadie le importó, como si nunca hubiera estado allí. Todos estaban concentrados únicamente en la masacre en la arena de gladiadores. Uf. Esta atmósfera ilusoria es aceptable. No esperaba que este tipo tuviera tanta más suerte que el otro. Tras salir por esa puerta, Al se encontró de repente en un lugar próspero. Este trato era bueno. Vagando sin rumbo fijo, Al acabó descubriendo algunas cosas. A juzgar por la ubicación de los edificios, parecía que la arena de gladiadores estaba en esa dirección. Y el lugar donde se encontraba ahora era el castillo real de las Islas del Sur.
Al miró a través de las ventanas del pasillo, esta vez tuvo suerte, pudo contemplar el panorama completo de las islas del sur. El territorio era solo un poco más pequeño que Arendelle, pero en cuanto al resto, aún era demasiado pronto para saberlo. Repito, tarde o temprano, iría a las islas del sur para reclamarlo todo. Al llegar a una puerta, la empujó para abrirla. Como era de esperar, parecía ser el vestíbulo principal. Hablando de eso, ¿cómo es posible que el diseño interior de los castillos en este mundo esté tan estandarizado a nivel global? En el camino, notó que la decoración interior aquí era la misma que en Arendelle, salvo por algunos objetos diferentes, el estilo era bastante similar. ¿Sería el mismo diseñador? Sin pensarlo mucho, cogió con naturalidad una botella de vino de la bandeja de un sirviente, dio un pequeño sorbo y se preparó para ver el espectáculo. Parecía que allí se estaba celebrando algún tipo de banquete en ese momento. El rey Charlie estaba de pie ante el trono, con el rostro radiante de sonrisas. A su alrededor se encontraban emisarios y ministros que lo felicitaban por convertirse en el nuevo rey. Cabe mencionar que el duque de Besselton también estaba entre ellos. Ese tipo siempre está ahí, donde quiera que haya un alboroto, ¿verdad? Al observaba todo en el salón, especialmente a su buen tío, el rey Charlie, el hombre que mató a su propio hermano mayor por el trono. Aceptaba regalos de todas partes. Entonces Al se fijó en un hombre que estaba a su lado. Exacto, era Romy, por alguna razón, ahora acompañaba a Charlie. Volvamos unos minutos atrás, al principio de la escena. Señor, ¿está listo? Romy, despertado por el sonido de unos golpes en la puerta, abrió los ojos mientras yacía en la cama. ¿Dónde está aquí? Se tocó la cabeza, que le dolía un poco, mirando con confusión sus propias manos. Claramente estaba con Miró. Señor, por favor, dese prisa, Su Majestad el Rey ya tiene prisa. Los golpes en la puerta sonaban incesantemente, interrumpiendo los pensamientos de Romy. Entonces alguien abrió la puerta y entró directamente. Reconoció a quien entraba. Era un confidente de Charlie al que había visto varias veces antes. Señor, vámonos. De lo contrario, no habrá tiempo, le dijo el hombre a Romy. Romy no hizo muchas preguntas y lo siguió primero, pero en su mente pensó, ¿por qué me resulta tan familiar esta escena? Finalmente, llegó al salón principal y observó a los invitados que circulaban. Por sus conversaciones, comprendió que aquel era el día de la coronación de Charlie, 18 años atrás. Su tarea ese día consistía en utilizar el control mental para someter a algunos nobles desobedientes. Pero, ¿por qué había aparecido allí de nuevo? Por un momento, no pudo comprenderlo. No importa, veamos qué sucede en cada paso. Poco después, Charlie caminó hacia el centro del salón. Todo el lugar guardó silencio para escuchar el discurso de Charlie. Por supuesto, algunas personas lo trataron con desdén. Eran fieles seguidores del antiguo rey, el padre biológico de Al. Estos eran precisamente los objetivos de Romy más adelante. Recordó que él y Miro se habían vuelto prestigiosos porque su ayuda en esta ocasión permitió a Charlie consolidar su base. Y por esa razón los dos hermanos fueron honrados como invitados de élite. Romy estaba de pie junto al rey Charlie. Ya había comprendido por qué había aparecido allí. Si no se equivocaba, todos habían caído en una ilusión. Ahora solo quería terminar con todo rápidamente para poder encontrar a Miro pronto. Solo juntos podrían escapar de la ilusión. Hoy, yo, Charlie, tengo el honor de invitarlos a todos a presenciar mi coronación como el nuevo rey de las Islas del Sur, dijo Charlie, soltando una sonora carcajada desde lo alto del trono. Luego se sentó en el trono. Dirigiéndose a todos los presentes, dijo, sin embargo, hay un asunto que debo resolver primero, mientras miraba a Romy, que estaba a su lado. Romy ya estaba preparado, era alguien que ya había pasado por esto antes. Si lo que iba a suceder era cierto, solo tenía que esperar a que quienes se le oponían se presentaran, y entonces los controlaría sutilmente. Sé que hay mucha gente descontenta con que haya asumido este cargo, así que ahora les doy la oportunidad de decir lo que piensan, dijo Charlie, apoyando el rostro en una mano y reclinándose en el trono. En ese momento, algunas personas se pusieron de pie y Romy se preparó para tomar el control, pero, para su sorpresa, no pudo percibir la existencia de magia. La pérdida de habilidades en la ilusión fue añadida por Al. Y no estoy de acuerdo, canalla que mataste a tu propio hermano para usurpar el trono. Un joven se puso de pie. Esta apertura encendió instantáneamente la sala. Más gente comenzó a unirse a los gritos. ¿Tú eres su cómplice? Charlie miró fijamente a Romy, con los ojos muy abiertos. Muy bien. No. Yo. Romy, a punto de defenderse, se dio cuenta de repente de que los invitados en el salón habían desaparecido, transformándose en un grupo de caballeros despiadados y asesinos. Reconoció a uno de ellos. Todos eran figuras reclutadas por la realeza después de que nadie se atreviera a desafiarlos en la arena de gladiadores. Al ver que la situación era grave, intentó escapar rápidamente. Mientras tanto, Al, tras haber presenciado todo, reflexionaba sobre las percepciones de ilusión contenidas en aquel repentino cambio de escenario. Mientras agitaba su copa de vino, observó la farsa. Capítulo 76. Este tal Romy estaba en una situación mucho peor que Miro, al menos el otro aún tenía la capacidad de defenderse, mientras que el otro solo podía huir desesperadamente. Al negó con la cabeza, pero las ilusiones cambiaban constantemente, pronto volverían a encontrarse. Como era de esperar, en un abrir y cerrar de ojos, Al se dio cuenta de que estaba sentado de nuevo en su silla original, frente a la nieve, el hielo y el espectacular castillo de hielo. Y allí estaban, dos personas jadeando en la escalera de hielo. Romy y Miro, habían pasado por todas las ilusiones que habían creado y parecían estar en un estado deplorable. Sin embargo, esto acabó siendo ventajoso para Al. No solo comprendió parte de la situación en las Islas del Sur, sino que también, a través de la transición entre ilusiones, captó algunas cosas nuevas que le parecieron muy buenas. Jadeo. Jadeo. ¿Cómo puede ser tan siniestro ese chico? Claramente era una trampa para él. ¿Cómo terminamos cayendo en ella? Y dijo Miro sin aliento. La experiencia anterior lo había dejado exhausto. ¿Cómo voy a saberlo? ¿Acaso ese chico también es un maestro de las ilusiones? ¿Y nos engañó a nosotros también? Preguntó Romy con incertidumbre, exhausto. No importa, hemos escapado de la ilusión, no tengas miedo. Y dijo Miro, mientras sentía levemente el poder recorriendo su cuerpo. Sí, era la sensación original.
Sí, asintió Romy, él también sentía que su poder regresaba, y puesto que habían sobrevivido a las ilusiones que ellos mismos habían creado, pensó que ahora todo estaría bien. No te preocupes, tengo una solución, mira. Miro asintió a Romy. De acuerdo. Romy esperó a que él actuara. Sin embargo, para su sorpresa, al segundo siguiente, un cuchillo se clavó en su pecho. La sangre brotó y el viento helado la congeló al instante. ¿Por qué? ¿Por qué? Romy lo miró con resentimiento, eran hermanos que habían crecido juntos desde la infancia. No hay razón para hacerlo, simplemente porque esa flor solo puede ser utilizada por una persona, dijo Miro, acercándose a su oído. Oye. Te voy a contar un secreto, déjame ir. Miro se giró y le gritó a Al. No tenía otra opción, ya había intentado controlarlo sin éxito, así que lo único que le quedaba era intentar seducirlo con segundas intenciones. Conozco un secreto, pero solo 2 personas pueden compartirlo, así que lo maté primero para demostrar mi sinceridad. Oh. Al lo miró con interés. Sabía que Romy estaba realmente muerta, ahora sentía cierta curiosidad por el secreto que Miro había mencionado. En cualquier caso, seguían dentro de la ilusión, la diferencia era que esta ilusión había sido reforzada por Al. Sabía que esta era la última carta que Miro podía jugar. ¿Y que el secreto solo lo compartieran ellos dos? No lo creería ni muerto. Y déjame ir primero y te lo contaré, le dijo Miro a Al, mirando los 5 gigantescos martillos de hielo en el cielo. Hecho, Al retiró los martillos gigantes del cielo y le permitió pasar, después de todo, no perdería nada. Alí era quien mandaba. Al ver que la amenaza había desaparecido, Miro salió corriendo de la escalera de hielo. A Romy, en cambio, le daba completamente igual. Miro, que en un principio planeaba aprovechar la oportunidad para escapar, abandonó por completo esa idea al ver a los 5 gigantes de hielo rodeándolo. Habla. Val se encogió de hombros, hablando con total indiferencia, comprendió sus intenciones al instante. Conozco un secreto que escuché de otros. Hay un lugar, una pequeña isla, donde crece una flor que, según dicen, tiene el poder de mantener la eterna juventud. Hubo un año en que, en el reino más cercano a esta isla, la esposa del rey estuvo a punto de morir al dar a luz. El rey envió gente a buscar esta flor, finalmente la encontraron y pudieron salvar a la reina, lo que le permitió dar a luz con éxito a una princesa. Pero una noche, la princesa fue secuestrada. El rey ordenó su búsqueda, que duró más de 10 años. Miro relató esta historia con serenidad. ¿Y qué? La flor ya se marchitó, ¿de qué sirve ahora? Dijo Al. Mientras lo describía, Al recordó que en su vida pasada había visto una película parecida, llamada Enredados. No. Puede que esa flor siga ahí. Oí que regresó a la isla y que ha estado allí desde entonces. Majestad, creo que podemos ir juntos en busca de esa flor que otorga la eterna juventud, dijo Miro respetuosamente. Al ver que Al parecía interesado, comenzó a intentar sacar ventaja. No hace falta, iré a buscarlo yo mismo. Puedes irte, Al hizo un gesto con la mano y los 5 gigantes de hielo se disiparon, indicando a Miro que podía marcharse. Gracias, su majestad, dijo Miro apresuradamente y salió corriendo, sin darle a Al oportunidad de alcanzarlo. Al mismo tiempo, pensó para sí mismo, qué idiota. En cuanto salga de aquí, correré la voz, lo que yo no puedo tener, tú tampoco lo tendrás. Al lo vio alejarse, negó con la cabeza y también desapareció de aquella escena. Cuando volvió a abrir los ojos, estaba de nuevo en su lugar original. La diferencia era que aquello era la realidad. Y Miro simplemente podía ser abandonado a su suerte dentro de la ilusión. Al ver a Romy en la escalera de hielo, con los ojos en blanco y babeando, qué lástima, se ha convertido en un vegetal. Y mirando a Miro, con su expresión feroz, negó con la cabeza, qué mente tan perversa. Pero al final acabó descubriendo algunas cosas interesantes a través de ello. Al volver a subir a la escalera de hielo, al pasar junto a ellos, Al simplemente los arrojó al abismo. ¿Perdonarlos? Imposible. Ser benevolente con los enemigos no era propio de él. De pie de nuevo frente a la puerta del castillo de hielo, una voz clara resonó de repente en su mente. Capítulo 77. Din. Felicitaciones al anfitrión por completar la misión de la trama de prácticas, ojos engañados. Al oír el sistema, Al se apresuró a revisar el panel de control de la misión. Misión de la trama de prácticas, ojos engañados. Introducción a la misión. A las personas que no se atreven a mostrar su rostro siempre les gusta hacer trampas, pero a menudo logran engañar a la vista de los demás, ¿verdad? Requisito de la misión. Experimentar personalmente una ilusión mágica de nivel medio preparada por el enemigo y tomar el control de la misma. Recompensa de la misión. Enciclopedia del conocimiento sobre ilusiones mágicas. Un resumen de todo el conocimiento conocido sobre ilusiones mágicas en este mundo. Tómate tu tiempo para dominarla. Una oportunidad para mejorar la habilidad devorador de magia. 1000 monedas mágicas. Exacto. Esa fue una de las razones por las que pensó que valía la pena entrar en la ilusión. Aceptó la misión aprovechando el momento en que se lo había pedido a Mumu anteriormente. Eso tiene muy buena pinta. Mumu, quiero aprovechar la oportunidad para mejorar devorador de magia. Dijo Al. Quería ver qué pasaría después de mejorar esa habilidad. Por supuesto, señor. Se utilizó la oportunidad de actualización, la actualización se ha completado, por favor, compruébelo. Al escuchar lo que decía Mumu, Al abrió el panel de personajes e inmediatamente miró la habilidad devorador de magia. Descripción de la habilidad devorador de magia. El tiempo de carga se ha reducido a 12 horas. Atributos adicionales, 30% de probabilidad de aumentar el nivel de la habilidad absorbida. 100% de conversión de maná. 10% de probabilidad de absorber maná muy superior al tuyo. Tras terminar de leer la descripción de la nueva habilidad, Al arqueó una ceja, no estaba mal. El hecho de que el tiempo de recarga inicial se hubiera reducido a la mitad ya le complacía enormemente. De esa forma, al menos podría salvar a Elsa más rápido. En cuanto a los atributos adicionales disponibles más adelante, la probabilidad de que ayudaran a mejorar las habilidades era excelente. En cuanto al resto, todavía no sabía cuándo podría usarlo. Sacudiendo la cabeza para no pensar demasiado, Al abrió de golpe la gran puerta del castillo de hielo. El interior estaba ahora repleto de esculturas de hielo, no estaba mal, los pequeños objetos que creaba eran bastante útiles.
Al echó un vistazo a su alrededor y encontró a Beck, y, ¿quién lo diría? El tipo era todo un dandy. Llevaba tan poca ropa en medio de todo ese hielo y nieve. Sin perder tiempo, Al descongeló su cabeza directamente. Un descongelamiento parcial era bastante sencillo. Ah. Después de un rato, Beck recuperó la conciencia. Lo primero que intentó fue deshacerse de la estatua de hielo, pero sus esfuerzos fueron inútiles. ¿Cómo podía un mortal comprender la magia? Ríndete, no podrás liberarte, dijo Al. Al mismo tiempo, reconstruyó la escalera que conducía al segundo piso, que había quedado destruida. Sería un lugar estupendo para pasar las vacaciones de verano en el futuro. Había que conservarla. ¿Qué eres tú? Maldito seas. ¿Cómo es posible que sepas de magia? Beck finalmente se percató de la presencia de Al frente a él. Hablando de eso, ¿cómo es que alguien con ese temperamento terminó al mando de esta operación? Cállate. Ahora eres el prisionero, cállate primero. Dijo Al, propinándole un fuerte puñetazo. ¿Acaso este tipo no entendía la situación? ¿Cómo se atrevía a insultarlo? Puff, Beck escupió un poco de sangre. No era tan tonto y por fin comprendió la situación. Pero él seguía mirándolo con una mirada feroz. Muy bien. Ahora yo haré la pregunta y tú responderás, ¿de acuerdo? Al ver que por fin había dejado de hacer ruido, se limpió la sangre que acababa de escupir, preparó una silla y se sentó frente a él. Si no dices nada, consideraré que has aceptado por defecto, sonrió Al. Ya conozco tu objetivo y plan esta vez, muy bien. No logré atrapar a ese tal Hans, probablemente escapó, pero olvídalo, no hablemos de él por ahora. Quiero preguntarte, como responsable de este plan, debes saber para qué sirve esa amatista que buscas, ¿verdad? Preguntó Al. A decir verdad, la cuestión de la amatista lo había intrigado durante mucho tiempo. ¿Por qué aparecería el carácter chino Chen en esa amatista? No tenía sentido. Claramente se trataba de un mundo occidental. ¿Cómo podía aparecer un carácter chino? ¿Y acaso su madre biológica se la envió a Arendelle junto con él? Por lo que vio de niño, el rey Agnar y la reina Iduna también habían estudiado esta amatista. Sin embargo, no reconocieron el carácter que aparecía en él, pensando que se trataba de algún símbolo específico, lo que significaba que el carácter de esa amatista no existía en este mundo. También le preguntó a Mumu, y Mumu dijo que no lo sabía y que no era culpa del sistema. Eso fue extraño. ¿Por qué apareció esta amatista? Dado que la gente de las Islas del Sur la deseaba, significaba que debían saber algo que él desconocía, de lo contrario no estarían tan obsesionados con ella. El plan de 18 años se reducía a dos cosas. Primero, matarlo a él, el legítimo heredero que representaba la mayor amenaza para el trono. Si no me equivocaba, esas personas probablemente estaban bajo control mental. Segundo, recuperar esa amatista, la amatista que su madre biológica se llevó consigo cuando se lo llevó, la amatista que él no pudo descifrar. Por lo tanto, necesitaba averiguar para qué servía esa amatista, aunque no la tuviera consigo en ese momento. Capítulo 78. Al miró a Beck, que permanecía en silencio, y negó con la cabeza sin tener otra opción. Parecía que tendría que hacerlo de todos modos. Por suerte, el sistema acababa de recompensarlo con el conjunto completo de conocimiento sobre ilusión mágica, y ahora le resultaría muy útil. Con un chasquido de dedos, Beck perdió el conocimiento al instante. Al cerró los ojos, sintiendo la conexión. Poco después, Al volvió a abrir los ojos, mientras Beck ponía los ojos en blanco y babeaba sin control. ¡Qué asco! Como ya descubrió todo lo que quería saber, entonces ya no le servían. Con un simple gesto de la mano de Al, 3 gigantes de hielo aparecieron de repente en el castillo, y, ¿quién lo diría?, resultaron ser bastante prácticos. Agarraron las estatuas de hielo y las arrojaron todas al abismo. Al, a su vez, subió al segundo piso, se dirigió a aquella cama grande y se tumbó, reflexionando sobre la información que acababa de obtener. Simplemente había utilizado una ilusión de acecho relativamente sencilla, que le permitió encontrar rápidamente la información y los datos que quería saber. Sin embargo, el precio era que la persona que sufría esta ilusión mágica se convertía en un idiota. Según los recuerdos de Beck, ni siquiera él sabía con exactitud para qué servía la amatista, solo sabía que era extremadamente importante para las Islas del Sur. Parecía estar relacionado con el destino de las Islas del Sur. Existía una leyenda que antaño circulaba entre los habitantes del reino. Se decía que, hace mucho tiempo, las Islas del Sur eran un país pequeño y atrasado, que ocupaba solo una pequeña parte del territorio actual. Entonces, un día, una gran figura del cielo trajo consigo un tesoro para que lo viera el rey de las Islas del Sur de aquella época, es decir, el padre biológico de Al cuando era joven. Juntos, crearon las Islas del Sur que surgieron posteriormente. Se decía que esta gran figura podía invocar vientos y lluvias, cambiar el clima y crear extraños soldados. Sin embargo, al final se marchó, por mucho que el rey intentara persuadirlo para que se quedara, no lo hizo, pronunciando solo una frase: en el futuro, cuando regrese. Este objeto de identificación me bastará para intervenir y salvar las Islas del Sur, no importa quién me lo traiga, solo reconoceré el objeto, no a la persona. Después de eso, desapareció y nunca volvió a aparecer. Los vecinos fueron olvidando poco a poco el asunto, e incluso su padre biológico a veces no lo recordaba. Pero, irónicamente, Charlie lo recordó y tramó incansablemente un plan para obtener esa amatista. Incluso después de ascender al trono, pensaba constantemente en la amatista, temiendo que alguien la tomara para buscar ayuda de aquel maestro y derrocarlo. Por eso envió gente a Arendelle, precisamente para recuperar la amatista. Tras reorganizar brevemente estos recuerdos, Al volvió a sentir un leve dolor de cabeza. ¿Por qué le resultaba cada vez más difícil comprender su origen? Esto lo dejó indeciso sobre qué hacer. La película nunca mencionó nada de esto, ni siquiera se describió las Islas del Sur, que solo aparecieron en menciones orales de los personajes. ¿Ahora estaba surgiendo una leyenda completamente absurda? ¿Qué demonios estaba pasando? Al dio vueltas en la cama y finalmente decidió dejar el asunto de lado por ahora y no preocuparse. Después de todo, las cosas se solucionan con el tiempo. En cuanto a esa supuesta figura importante, le daba igual, no sentía el menor temor hacia el sistema. Además, nadie sabía dónde estaba la amatista, así que era demasiado pronto para hablar de ello. Uf. Al levantarse de la cama, tuvo que admitir que el gusto de Elsa era tan bueno como el suyo, esa cama era realmente cómoda. Mientras bajaba las escaleras, se topó con una escena extraña. Hola.
Chicos grandes, ¿quién quiere jugar a buscar la pelota? No finjas ser mudo, sé que puedes hablar. Oye, por favor, háblame, ¿vale? Estoy muy aburrido, me costó muchísimo encontrar este sitio saliendo del bosque. Si eso no funciona, ¿qué tal ese juego de lanzar bloques de hielo al que estaban jugando hace un rato? ¿Te interesa incluirme? Te diré algo, solía ser un profesional en esto. En cuanto al bajó las escaleras, vio a un muñeco de nieve lanzando una andanada de palabras a sus 3 gigantes de hielo. No era Olaf. Al oír pasos en las escaleras, Olaf giró la cabeza. Hola. Amigo, pensé que no había nadie más aquí. ¿Que estos 3 grandulones no saben hablar? Pero me alegro mucho de haberte encontrado. Dicho esto, Olaf corrió hacia él queriendo darle un abrazo. ¿Qué espera? Al lo detuvo rápidamente. Elsa probablemente hizo eso casualmente por el camino. A diferencia de la película original, este Olaf no tenía nariz de zanahoria, ni brazos y piernas de palo, ni botones. Su cuerpo estaba hecho completamente de nieve y hielo. Y se parecía a Al cuando era niño. Al miró a Olaf. ¿Acaso no era ese el muñeco de nieve que habían hecho juntos en el pasado? La impresión que tenían de Olaf era profunda. Además, en Navidad, solían dibujar retratos de Olaf unos para otros, hacer muñecos suyos y esculturas de hielo para regalárselas. No esperaba que Elsa utilizara su imagen para crear a este Olaf. Oh, sí, olvidé presentarme. Me llamo Edward William, pero pueden llamarme Olaf. ¿Cómo te llamas tú y cómo se llaman esos 3 grandulones? Le preguntó Olaf a Al. Parecía que solo aquel tipo podía hacerle compañía. Al observar a Olaf, Al pensó que Elsa había hecho un trabajo excelente, plasmando toda la belleza de su infancia. Capítulo 79. Me llamo Al Edward William. Estos 3 son mis subordinados. Se llaman Hielo 1, Hielo 2 y Hielo 3, dijo Al con una sonrisa a Olaf, sintiendo que era realmente extraño ver su propia apariencia de cuando era niño. Tal vez pertenecíamos a la misma familia hace 800 años. Tu nombre es Edward William y el mío también es Edward William. Olaf dijo esto y, de repente, se acercó. Susurró, oye. Estos tipos no son muy habladores, ¿verdad? No, lo único que saben hacer es rugir. Al lo miró, esa personalidad era bastante cautivadora. ¿En serio? ¿Qué idioma tan extraño? Oye, amigo, ruge, dijo Olaf, dando un paso al frente y rugiendo. Los 3 gigantes de hielo se quedaron mirándolo fijamente a los ojos. La situación se volvió bastante incómoda. Oye. Definitivamente voy a aprender tu idioma. Dijo Olaf, molesto, sentándose en el suelo junto a ellos en una silenciosa batalla de persistencia. Al negó con la cabeza. No había ninguna diferencia con la película original, excepto que la imagen en la marioneta ahora era la suya. Sin perder tiempo, aún tenía cosas que hacer. Salió y, pasando junto a Olaf y los demás, dijo, ustedes se quedan aquí para cuidar la casa. Si hay algún problema, rompan esto. No tienen permitido subir al segundo piso. Especialmente tú, Olaf. Al mismo tiempo, erigió una columna de hielo en el centro del primer piso, sobre la cual colocó una esfera mágica. Esta servía para invocarlo y no tenía ninguna otra función especial. Rugido. Eso debió ser un sí. Olaf no dijo nada, solo le hizo una señal de ok. Se fue. Primero, revisemos las estadísticas actuales. Anfitrión, Al. Fuerza, 29, hombre adulto promedio, 5. Velocidad, 26, hombre adulto promedio, 5. Inteligencia, 35, hombre adulto promedio, 5. Maná, 21.500. Sistema mágico, 5 elementos occidentales, viento, fuego, agua, tierra, hielo, especialidad, hielo. Identidad / ocupación, rey de Arendelle, gran caballero de 10ª clase, provisional, mago de nivel medio, ilusionista de nivel medio. Talento, máster en administración de empresas, nivel máximo. Constitución, cuerpo mágico, el favorito de los cielos, 100% de afinidad para aprender magia. Habilidades, lógica mágica, voluntad de caballero, devorador de magia, habilidades creadas a partir de los 5 elementos, por ejemplo, habilidades de maestro glacial, etc. Habilidad pasiva especial, aura de encanto, por favor, no reprimas tu encanto que florece constantemente. Equipo, espada de caballero, mediana, collar de regeneración de maná, mediano. Monedas mágicas, 1000. Elementos, planos de tecnología básica, un montón de papeles. Parecen sencillos, pero ya han empezado a cambiar el mundo. Título de la misión, magnate de los negocios. Requisito, encontrar la manera de ganar suficiente dinero para mantener a un país durante 6 años y hacerte famoso. Éxito, título magnate del comercio y 5000 monedas mágicas. Progreso, 96%. Rama, talento. Un magnate necesita un subordinado capaz de gestionar asuntos, como un astuto hombre de negocios. Contrata a un hombre de confianza para esta tarea, ¿a qué esperas? Misión en cadena, retoma. Ahora que has descubierto la conspiración de tu oponente, ¿por qué no la desbaratas? Requisito, descubre el objetivo del personal de las Islas del Sur, sabotéalos y deténlos. Recompensa, un objeto de la trama, 2000 monedas mágicas. Castigo por fracaso, pérdida de Agnarro y Duna. Nota, esta es una misión en cadena, cada etapa completada desbloquea la siguiente. Las recompensas y los castigos aumentan con cada intento, haz tu mejor esfuerzo. Terminado. Sí, en el momento en que hizo que los gigantes de hielo arrojaran a todos al abismo, completó esta misión en cadena. Fue bastante difícil, con tantos imprevistos en el camino. Ahora, veamos la recompensa. Mumu. Quiero reclamar las recompensas de la misión, dijo Al, caminando en una dirección. Absolutamente, maestro, respondió Mumu. Tener una mentalidad de sistema eficiente era realmente bueno. Din. Felicitaciones al maestro del juego por obtener el objeto de la trama, talismán del dragón, sellado, sonó la voz del sistema. ¿Qué? Al se quedó atónito al oír la advertencia, ¿qué estaba pasando? Talismán del dragón, ¿estás bromeando? Al revisó rápidamente la información del objeto. Talismán del dragón, sellado procedente de la serie animada Jackie Chan Adventures.
Según la leyenda, en el antiguo continente oriental, Sendu fue un gobernante malvado que fue encarcelado por sus súbditos. Su poder se dividió en 12 partes dispersas por todo el mundo, formando así los talismanes. Talismán del dragón, poder de la combustión. Puede desatar llamas explosivas. Es el talismán original de Sendu, que otorga a su portador una poderosa habilidad explosiva. Nota, este objeto está sellado. Para desbloquearlo, debes encontrar una parcela específica. Mientras esté sellado, su poder se verá reducido. ¿Qué? Al se quedó atónito tras leer la descripción. Era realmente Jackie Chan Adventures. Esto no tenía sentido. Pensaba que era solo un mundo híbrido de Disney. ¿Por qué esto ahora? Y aún necesitaba encontrar una parcela específica para sellar. ¿Dónde encontraría una parcela específica? Capítulo 80. Me disculpo, Su Majestad Al, no sabía que era usted. Le pido disculpas por la ofensa. Al observó a Oaken, que estaba de pie frente a él tamborileando con los dedos con una expresión aduladora. Al echó un vistazo casual a la pequeña tienda. Sí, era cierto, esta vez había venido aquí, después de todo, todavía tenía una misión, encontrar a alguien. En cuanto a esas leyendas y talismanes, decidió ignorarlos por el momento. En cualquier caso, aún no los ha encontrado y no puede sellarlos, así que para qué molestarse. Por lo tanto, regresó una vez más a la pequeña tienda de Oaken. Hay que reconocer que este tipo era muy bueno, tenía talento para los negocios, pero el local era un poco modesto y la mercancía escasa. Sin embargo, lo que Al valoraba era su esencia como astuto hombre de negocios. Aunque el propio Oaken no quisiera admitirlo, basándose en su actuación en la película original y en su opinión sobre Al desde la primera vez que lo vio hasta ahora, parecía un auténtico hombre de negocios, oportunista. Desde cualquier perspectiva. Por lo tanto, sin duda reclutaría a ese tipo de talento. Recortar, recortar. De repente, la puerta se abrió de nuevo, dejando entrar un poco de viento y nieve. La persona que entró estaba completamente cubierta de nieve. Aunque seguía nevando afuera, ya no nevaba con tanta intensidad, la nevada estaba disminuyendo gradualmente, probablemente porque la maldición ya no pesaba sobre Elsa. Hola. Bienvenidos, grandes rebajas de verano, todos los productos tienen un 10% de descuento, echad un vistazo. Al ver a un cliente, Oaken pronunció las palabras de saludo por puro reflejo. Después de hablar, se dio cuenta de su descortesía y le ofreció a Al una sonrisa de disculpa. A Al no le importó, sino que se fijó en quien llegaba, Christoph. El único protagonista masculino de la película original, que acabó casándose con Anna. Al sonrió, ya que estoy aquí, no tienes nada que hacer. En ese momento, Christoph caminó repentinamente hacia el mostrador, es decir, hacia Oaken y Al. Disculpe, por favor, dijo Christoph, aún no había conocido a ningún rey majestuoso, y necesitaba encontrar la manera de vender hielo. Compraría los suministros y se marcharía. Al bajó la mirada hacia donde estaba sentado, justo debajo de sus pies había un puñado de zanahorias. Miró por la ventana y, gracias a su buena vista, vio un reno, ese debe ser Esben. A Al no le importó y le dejó pasar directamente. Oaken, en cambio, estaba visiblemente tenso, temeroso de ofender a Al. Por su parte, a Christoph no le importó en absoluto, dejó el puñado de zanahorias sobre el mostrador y cogió algunos utensilios. ¿Cuánto cuesta todo? Preguntó Christoph al terminar. 50, Oaken miró a Ali, al ver que no reaccionaba, procedió con el trato. 50, eso vale como mucho 10. Christoph se bajó la máscara. Al por fin pudo ver el rostro de Christoph en este mundo y, para ser sinceros, era bastante normal. Oh, por favor, ha sacado todo esto del stock de invierno, ya estoy cobrando muy poco por los productos fuera de temporada, respondió Oaken con una sonrisa, tamborileando con los dedos sin prisa. ¿Productos fuera de temporada? ¿No viste el horrible tiempo que hacía afuera? Y Christoph golpeó la mesa con el puño, señalando por la ventana. Bojú. Creo que el tiempo afuera está genial. Oaken miró por la ventana y continuó hablando con una sonrisa. Porque, en algún momento, dejó de nevar y el sol incluso empezó a asomar. Ese era el tiempo que debería haber tenido Julio originalmente. Solo tengo 10, o las vendes o no, mercenario, dijo Christoph, profiriendo palabras duras e incluso llamando oportunista a Oaken. Al oír esto, el temperamento de Oaken cambió al instante. Al lo notó de inmediato. Pasó de ser un amable dueño de tienda a una figura intimidante en un segundo. Oaken se puso de pie lentamente. ¿Qué dijiste? No, no. Yo solo estaba, Al ver a Oaken así, Christoph, que ya estaba retrocediendo, salió disparado de inmediato, con la cabeza enterrada en la nieve. Disculpa, perdí la compostura hace un momento. Por cierto, aún no te he presentado a mi familia, dijo Oaken, volviendo a su asiento tras hacerlo, disculpándose con Al e intentando cambiar de tema. Chasqueó los dedos y la gente dentro de la sauna saludó por la ventana. Hola. Jeje, son muy cálidos, sonrió Oaken. Esperaba no haber causado una mala impresión en Al. Si su majestad lo elegía, vender cosas usando su nombre en el futuro facilitaría mucho las cosas. Pero él no sabía que lo que Al apreciaba era precisamente su esencia como comerciante despiadado, así que no tenía por qué preocuparse. Al, tras haber presenciado todo, quedó cada vez más satisfecho, cumplía a la perfección con sus expectativas. Estaba decidido. Muy bien. Empaca tus cosas y ven mañana a la ciudad, tengo una tarea para ti, ya no tendrás que administrar esta tienda ambulante, dijo Al. Gracias, su majestad, respondió Oaken con entusiasmo. Al mismo tiempo, otra persona apareció en el panel de lealtad de Al, Oaken, lealtad, 85. Asintió Al con satisfacción. Estaba contento de haber logrado tanta lealtad tan rápidamente, eso era bueno. Una vez logrado su objetivo, Al se preparó para marcharse. Sin embargo, antes de irse, echó un vistazo a Christoph, a quien Esben acababa de sacar de la nieve. Se giró y dijo, denle lo que quiere. Sí, dijo Oaken, pensando para sí mismo que el chico tenía suerte. Así pues, Al partió hacia el castillo real. Capítulo 81. Después de que Al se marchara, Oaken abrió la puerta de la tienda a regañadientes. Al ver a Christoph, que se disponía a dormir en el establo, tiró las cosas que el chico había recogido antes. Tómalo, fue un regalo del rey Al para ti.
Dicho esto, se dio la vuelta y regresó a la tienda, pensando, no duele, no duele, de ahora en adelante tendré la protección del rey Al. Sven, mira. Zanahorias, dijo Christoph, mirando sorprendido a Sven mientras le entregaba las zanahorias. Así que aquel de hace un rato era el nuevo rey, Al Edward William. De hecho, logré verlo. La atención vuelve a centrarse en el castillo real. Su Majestad. Al ver regresar a Al, Caronte se adelantó y le hizo un saludo caballeresco. Ahora que la posición de Al era diferente, no se podía ser tan informal, era necesario mantener las formalidades para evitar chismes. Sí. Asintió Al, él también entendía esas reglas. Sin embargo, al ser un recién llegado, solo quería confirmar el estado de Elsa y Anna. Hablemos mientras caminamos, le dijo a la Caronte, dirigiéndose hacia su habitación. Caronte lo siguió de inmediato. Majestad, el recuento ha concluido. De las cosas que se llevaron, falta una caja, informó Caronte fielmente, mientras pasaban junto a varios soldados que llevaban cajas por el camino. Hice lo que me pediste antes de irme, todas las personas que querías que enviáramos fueron entregadas, pero falta una, hemos confirmado que se trata del príncipe Hans, de las Islas del Sur. Ah, sí. Exclamó Al sorprendido. De verdad que se escapó, ¿verdad? Al parecer, alguien lo vio llevando ese cofre del tesoro en un bote y huyendo, continuó Caronte. Esto ya estaba dentro de las expectativas de Al, por lo que no mostró ninguna reacción. El villano principal de la película original no podía ser tan incompetente. Se ha rediseñado la seguridad del castillo para garantizar que situaciones como esta no vuelvan a ocurrir. El uso de los ingredientes también estará controlado y supervisado, tenga la seguridad, Su Majestad, añadió Caronte. Al asintió tras escuchar, parecía que su padre le había enseñado muchas cosas a Caronte, era muy eficiente en su trabajo. Entonces, si me disculpan, dijo Caronte al llegar a la puerta de la habitación de Al. Tras recibir el permiso de Al, se retiró. Al suspiró y empujó la puerta para entrar, era solo otro montón de problemas que resolver. En alta mar, rumbo al sur, una pequeña embarcación navegaba velozmente. La barca era diminuta, con pocas pertenencias y poca gente, solo había un cofre del tesoro y un timonel. Maldita sea. ¿Todavía tienen el descaro de hablar de mí, y esta operación no terminó en fracaso de todos modos? El hombre que pilotaba la lancha dijo esto, por sus palabras, se podía deducir que era Hans, que había huido de Arendelle. No. Si el plan falla y soy el único que regresa, ¿cómo lo explicaré? Este cofre del tesoro por sí solo no basta, la misión no tiene nada que ver con el dinero. Hans miró el cofre que tenía detrás, pensando con impotencia, mientras el barco disminuía la velocidad. Ya sé. Hans recordó algo de repente. Recordó que, tiempo atrás, había oído al señor Miró hablar consigo mismo sobre su deseo de monopolizar cierta flor de la eterna juventud, que se encontraba en una pequeña isla. Esa isla pertenecía a un reino que lanzaba miles de linternas en una fecha específica. Bueno, en fin, a mi padre y a mis hermanos no les caigo bien, así que será mejor que encuentre la manera de dar con esa flor. Como poca gente la conoce, puedo probar suerte y, quién sabe, quizás incluso aprenda esa magia milagrosa. De eso es. Usaré este cofre del tesoro para comenzar la búsqueda. Hans cambió de rumbo discretamente, iba a investigar a fondo. ¿Y la misión en las Islas del Sur? Ya no le interesaba. Esta actitud provocó que el rey Charlie tardara mucho en enterarse del fracaso de la misión. Claro que todo eso lo veremos más adelante. Mumu, ¿crees que si uso el devorador mágico una vez más, podría subir mi ilusión mágica de nivel medio a alto? Al observó a las dos bellezas que dormían profundamente en la cama, consultando al espíritu del sistema. Ahora se enfrentaba a dos opciones. La primera era deshacer directamente la ilusión de Elsa, ya que la controlaba por completo. La segunda era usar de nuevo el devorador de magia para ver si podía alcanzar el alto nivel de ilusión de una vez por todas, ahorrándose así el lento proceso de aprendizaje. ¿Y qué hacer? Lo mejor es preguntar primero al sistema. No es posible, maestro. Para el mismo tipo de habilidad mágica, usar devorador de magia de nuevo reducirá drásticamente la probabilidad de mejora. Actualmente, la probabilidad de que devorador de magia aumente el nivel de una habilidad no es alta. No recomiendo intentarlo de esa manera. La voz de Mumu resonó en la mente de Al. Lo entiendo, pensó Al un momento después de oír eso. En ese caso, será mejor que lo deshaga yo mismo. Aunque el devorador mágico aún tenía la posibilidad de mejorar, no pensaba arriesgarse, porque incluso si la habilidad subía de nivel, su tiempo de recarga era prohibitivo, mejor confiar en sí mismo. Justo cuando Al estaba a punto de disipar directamente la ilusión de Elsa, notó de repente rastros de lágrimas en su rostro y entonces cambió de opinión. Capítulo 82. Tras terminar todo aquello, Al se sentó en la cama a observar a las dos niñas, el tiempo había pasado volando, habían crecido y florecido. Nada mal. En poco tiempo, los rostros de Anna y Elsa mostraron dulces sonrisas, parecía como si estuvieran teniendo un sueño bonito. Al sonrió, salió de la habitación y cerró la puerta. Déjame proteger tus sonrisas. De vuelta en el salón principal, sirvientes y soldados seguían entrando y saliendo, restaurando constantemente la decoración interior del castillo. Al estaba sentado en el trono, parecía que, una vez terminada la limpieza, tendría que someterse al tratamiento correspondiente. Al cerró lentamente los ojos para evaluar las recompensas de esa noche. Misión global, primeros pasos. Introducción a la misión. Felicitaciones al anfitrión por haberse establecido con éxito en este mundo, no solo aplastando la conspiración de las Islas del Sur, sino también superando con éxito la trama de Frozen 1. Recompensa de la misión. Una carta de convocatoria del ejército bárbaro, una torre de resurrección de cristal, 10.000 monedas mágicas. Terminado. Título de la misión, magnate de los negocios. Requisito, encontrar la manera de ganar suficiente dinero para mantener a un país durante 6 años y hacerte famoso. Éxito, título magnate del comercio y 5.000 monedas mágicas, progreso, 96%. Rama, talento. Un magnate necesita un subordinado capaz de gestionar asuntos, como, un astuto hombre de negocios. Contrata a un hombre de confianza para esta tarea, ¿a qué esperas? Terminado. Las ganancias fueron muchas.
Todo esto ya había sido reportado por el sistema mientras Al corría de regreso al castillo real, pero en ese momento estaba ansioso por ver cómo estaban Elsa y Anna, así que no prestó atención. Ahora que por fin soy libre, echemos un vistazo más de cerca. Anfitrión, Al. Fuerza, 29, hombre adulto promedio, 5. Velocidad, 26, hombre adulto promedio, 5. Inteligencia, 35, hombre adulto promedio, 5. Maná, 21.500. Sistema mágico, 5 elementos occidentales, viento, fuego, agua, tierra, hielo, especialidad, hielo. Identidad / ocupación, rey de Arendelle, gran caballero de 10ª clase, provisional, mago de nivel medio, ilusionista de nivel medio, magnate del comercio. Talento, máster en administración de empresas. Constitución, cuerpo mágico, el favorito de los cielos, 100% de afinidad para aprender magia. Habilidades, lógica mágica, voluntad de caballero, devorador de magia, habilidades creadas a partir de los 5 elementos, por ejemplo, habilidades de maestro glacial, etc. Habilidad pasiva especial, aura de encanto. Equipo, espada de caballero, mediana, collar de regeneración de maná, mediano. Monedas mágicas, 16.000. Artículos, planos de tecnología básica, talismán del dragón, sellado, carta de invocación del ejército bárbaro, torre de resurrección de cristal. Panel de lealtad, Sharon, 98, Al, 100, Oaken, 85. Panel de afinidad, Elsa, 99, Anna, 95. Al se centró en verificar los 2 nuevos artículos que había obtenido. Carta de invocación del ejército bárbaro, objeto de un solo uso. Tras su uso, puede invocar a 500 caballeros bárbaros con un 100% de lealtad, salvajes, jamás derrotados, siempre a tu servicio. Torre de cristal de la resurrección, una hermosa torre de cristal que contiene una poderosa energía, parece tener el efecto de resucitar a los muertos. Una vez vinculada, el beneficio dura toda la vida, además, posee una función de autodefensa. Nota, colocar la carta de invocación del ejército bárbaro en la torre de cristal de la resurrección te permite vincular el ejército a la torre. ¡Qué maravilla!, exclamó Al, emocionado tras leer la descripción. Gracias a la ilusión anterior, comprendió que las islas del sur albergaban a muchos guerreros valientes y despiadados, le preocupaba cómo lidiar con eso. No se esperaba que, justo cuando sentía sueño, alguien le trajera una almohada, realmente no hay callejones sin salida. Sin embargo, el lugar donde colocar esta torre de cristal era un problema. No podía exhibirse en público, debía considerar esto cuidadosamente. A la mañana siguiente, en el comedor del castillo. Gracias al esfuerzo de todos los soldados y sirvientes, el castillo fue restaurado en un 80% antes del amanecer. Ahora era imposible darse cuenta de que alguien lo había invadido el día anterior. Sin embargo, al final, Al le pidió a Caronte que los reuniera y utilizó una ilusión mágica de nivel medio. Afortunadamente, el collar de regeneración de maná era poderoso. De lo contrario no se habría recuperado tan rápido. Es evidente que Al no aplicó la ilusión a Caronte, lo que significa que la verdadera situación de la noche anterior solo la conocían Al, Caronte y el príncipe fugitivo Hans. Confiaba en la lealtad de Caronte y sabía que sabría qué hacer. Como era de esperar, todo pronto volvió a la normalidad, y la seguridad del castillo se mantuvo en secreto. Hermano Al, ¿por qué no me llamaste anoche? Me perdí varias partes divertidas del banquete, se quejó Anna a Al, que ocupaba el asiento principal. Fue culpa tuya. Te dije que tuvieras cuidado al comer chocolate y que no te metieras bombones con licor. ¿Acaso no sabías que no debías tocar el alcohol?, dijo Al, mirando a Anna con diversión. Elsa sonrió a su lado, aparentemente complacida con la presencia de la pequeña Anna, su fuente de alegría. Fin del video.